Gracias por su presencia. Muy buenas noches tengan todos ustedes. Hoy día, día miércoles, vamos a tratar el tema de la coyuntura política, la situación actual. Como todos ustedes saben, está bastante movida. No deja pestañear a nadie respecto a cada uno de los acontecimientos que están sucediendo. Pero lo más característico ahora es de que efectivamente hay digamos, una reacción del gobierno respecto a algunas propuestas que han generado escozor, por supuesto, en la derecha, que estamos justamente lo que estábamos conversando, en el sentido de que ha presentado el proyecto de ley antimonopolios, que ha sido efectivamente una demanda popular y prácticamente se ha centrado un poco las críticas de la población respecto a la dependencia alimentaria, estando el petróleo, los fertilizantes, las harinas, los aceites. Y bueno, ha pegado bastante en la población el sentimiento de que hay una culpabilidad en la presencia de los monopolios y los oligopolios y que no se ha hecho absolutamente nada de ello, a pesar de que la Constitución efectivamente ordena el combate a estos monopolios. Pero además de eso, el gobierno ha presentado el proyecto de referéndum que ha generado una zozobra mayor en la parte de la derecha y se han desarrollado todas las baterías contra Castillo, contra todos los intentos de poder quizá a tomar esto como una bandera importante y deslegitimarla, minimizarla, ridiculizarla incluso, ¿no? Se han trabajado en este tema y en algunos medios, casi en todos los medios, incluido Exitosa, he escuchado que prácticamente están haciendo una crítica feroz contra ello. Sin embargo, este es un proyecto de ley que efectivamente el Congreso seguramente lo va a rechazar o lo va a mandar a comisiones ahí por un año, 2 años, 3 años, no va a tener ninguna parte. Sabemos que efectivamente cómo se comporta el Congreso. Y tenemos ya las características de su dinámica. Antes de las elecciones ya tenían una mira de no perder el sillón presidencial y esa es una constante que sigue hasta el momento, no va a variar absolutamente, va a ser cada vez más agresivo, van a buscar alianzas de alguna forma de todo tipo. Incluso si han perdido alianza con el imperio, probablemente van a tener que retomarla, porque el imperio también está necesitando no perder más aliados. Ya va a perder pronto Colombia, va a perder pronto Brasil, lo más probable, y tiene que de alguna forma hacer alianza con algunas fuerzas internas como las peruanas aquí, que necesitan, digamos, dar golpes más fuertes y probablemente va a tener la ayuda. No es casual que se hayan usado los camioneros nuevamente para iniciar estas reivindicaciones y han sido empujados a eso. Ha sucedido también en Chile, similar caso, ha empujado a los camioneros que están trabajando contra el régimen de Boric ahora. Entonces, no dudamos que van a tener unas alianzas mayores para poder impedir que pueda el Perú tener una inclinación siquiera hacia algunas medidas de cambio, ¿no? Y en este caso, el proyecto de ley para reformar la Constitución o en general para generar un referéndum es una invitación a la insurrección, de todas maneras, es una invitación a la rebelión popular, es una invitación a que la gente pueda tomar nuevamente eso como tema central, como agenda, y, y obviamente elimina de todas las demás agendas que han estado trabajando la derecha. Entonces es una medida, si bien es cierto, no va a tener efectos prácticos en el sentido de que va a ser a corto plazo y nada por el estilo, pero sí crea un ambiente suficiente como para que la gente pueda reconocer que efectivamente hay una fuerza reaccionaria que está retrasando el país, retrasando las políticas, impidiendo el desarrollo de algunas medidas, aunque sean reformistas, y tratando de cuestionar todo lo que pueda hacer Castillo. En el fondo, lo que ya sabemos, están tratando de recuperar el sillón de alguna forma o prepararse para ello fuertemente para las próximas elecciones. De hecho, las campañas electorales ahora para las residenciales, para las regionales, para las distritales, les toca con bastante éxito en las encuestas, por lo menos iniciales que se dan. Van a tener nuevamente las mafias locales o las mafias, los partidos de Podemos o Somos Perú, van a tener de alguna forma muchas preferencias, como se ha constatado en algunas regiones ya,
no hay posibilidades de que la izquierda pueda tener algunos éxitos en algunos sitios, quizá muy como lunar vamos a tener, pero esa va a ser una segunda etapa en las cuales van a actuar las alcaldías y los gobiernos regionales en una nueva acción que probablemente van a ser muy aliados de la derecha en algún momento, o van a querer negociar con el gobierno algunas respuestas económicas, como suele hacer los gobiernos en algunas mafias que toman los gobiernos regionales, o algunos partidos que saben básicamente negociar. De modo que la situación bastante complicada. Lo que queremos ahora, Héctor va a abrir el debate para que puedan intervenir todos ustedes respecto a este tema, pero en la perspectiva de entender hacia dónde marcha esta tendencia de la derecha, finalmente, cuáles son sus claves para poder entenderlo y comprenderlo mejor, y por lo tanto para poder enfrentarlo con mayor capacidad, con mayor organización, con mayor fuerza, y dar elementos de juicio para que realmente apunten bien las organizaciones populares, las organizaciones políticas, todas ellas, porque al comienzo se veía un tono más tirado a vacar a Castillo, incluso, ¿no? Coincidiendo con la derecha. Esto me parecía un poco absurdo, y creo que están perdiendo la oportunidad de enfocar al enemigo principal y más bien distrayéndose en tratar a Castillo, que de alguna forma ha encabezado una rebelión contra 3 décadas pues, de gobiernos corruptos, de mafias que han estado manejando el país. De modo que entender este periodo histórico y este ascenso de Castillo con todas las limitaciones que tiene no ha sido fácil para general, para la izquierda. Incluso los sectores populares han estado un poco perdiendo esperanza, pero creo que en los últimos momentos se ha logrado de alguna forma recuperar esas expectativas, y por lo que se ve en torno a las consignas, a torno a las banderolas, en torno a las plataformas, que no son todavía muy importantes, no son propositivas, pero de alguna forma están ya mirando más, ¿no? la raíz de los problemas en el país, y centrándose en el tema de los monopolios, centrándose en el tema de las altas sobreganancias y la necesidad de que el gobierno actúe sobre esos temas para poder generar realmente un nuevo cambio, una etapa de cambios, inaugurar una etapa de cambios que no se ven, efectivamente no se ven. De modo que ahora vamos a tratar de conversar sobre ese tema, y nos va a dar unas pautas, algunos hechos, algunas características, algunos detalles, Héctor, con la mirada que tiene siempre muy transversal y bastante profunda de los temas. Les recomiendo que vean una entrevista última que han sido editadas. No sé si Germán puede pasarle el enlace a los compañeros por el chat para que puedan ver la última entrevista que tuvo Héctor. Me parece que está bastante bien hecha, bien organizada, bastante simpática, para poder recordar un poco los hechos históricos también, porque hay que entender la realidad actual a partir justamente de lo que cuenta Héctor a través de la historia y cómo han sido el Perú. Y también le anunciamos que Héctor va a desarrollar una cátedra de 500 años de Juego de Tronos en el Perú. Esta cátedra va a estar organizada por los jóvenes estudiantes de la Universidad de San Marcos, un sector, un colectivo de ellos, que está preparando toda una serie de eventos, de conferencias, que van a tratar justamente de los primeros 300 años, de cómo fue la colonia y las características principales de cómo ejerció la dominación los invasores, y también los 200 años, de qué manera se han jugado en el sillón presidencial, y sobre todo quiénes han estado detrás de ese sillón presidencial. Este va a ser el marco de las conferencias que va a dictarse, va a dictar Héctor, más que conferencias, en realidad va a ser conversatorios sobre cada uno de los capítulos del libro, así que desde ya lo estamos invitando a todos ustedes para que estén atentos a las invitaciones que va a circularse a través del Grupo Lumière, que es el que está encargado de organizar esta cátedra, y van a participar en forma presencial también, en forma virtual mayormente, por ahora, y va a trabajarse cada uno de los capítulos del libro, que está siempre en actualización, como ya lo ha anunciado Héctor. Paralelo a esto, bueno, aprovecho la oportunidad mientras, mientras se prepara Héctor, de anunciar que también va a haber unas cátedras paralelas, porque
porque estamos preparando los 200 años en la movilización por un programa de colonización a raíz de los 200 años de la batalla de Ayacucho, que es donde sellamos la independencia, de modo que se está preparando también dos cátedras paralelas, una cátedra de Túpac Amaru, básicamente, en la cual vamos a tocar una serie de aspectos sobre la revolución de Túpac Amaru, tanto en los aspectos de las alianzas, en el aspecto del alcance internacional, en el aspecto de estrategia militar que siguió, en la estrategia de las fuerzas sociales que lo acompañaron, en el tema de su familia, cada uno de un capítulo tratando de las características de la revolución de Túpac Amaru y rompiendo algunos mitos que se han ido generando en torno a ellos, negativos por supuesto, que han querido desvirtuar esta revolución como una categoría de simple rebelión y no contra la corona, ¿no? De modo que todo este tema vamos a trabajar. Hay un capítulo que va a trabajar Túpac Amaru y cómo lo acusaron del delito de lesa majestad, que es un tema vamos a trabajar también bastante, que es el eje prácticamente para entender que Túpac Amaru efectivamente tuvo una visión contra la corona definitivamente. Y finalmente también vamos a trabajar una cátedra creo que nos acompaña también Cristina Herencia, le hemos conversado alguna vez, una cátedra respecto a las naciones originarias. Es una serie de eventos en las cuales vamos a trabajar el surgimiento de una de estas, la resistencia que tienen estas naciones originarias, las características de ellas, cómo se expresan ahora en el tiempo, cuáles son las lenguas que están manejándose en el Perú, apuntando a tener ser más sustento el tema de la multinacionalidad o multipluralidad en el país cultural. De modo que estas tres cátedras van a estar paralelas de acá hasta el año 24, que celebramos los 200 años de la independencia y queremos que pueda constituir una base suficientemente clara de entendimiento del proceso político peruano y tener mucha claridad respecto a los cambios que se avecinan en el Perú en este periodo, acompañado de un movimiento internacional también favorable a estos cambios. Muy bien, este es un comercial del Grupo Emancipador, así que disculpen la interrupción, pero era importante ir anunciando ya estos eventos que se van a realizar. Muy bien, presentamos entonces a Héctor Béjar, adelante para iniciar este debate y planteando los temas que ya tienes. Héctor, efectivamente vamos a dar la palabra ya para reiniciar este debate. Creo que está claro el escenario. Hay un enfrentamiento entre la derecha y el movimiento popular en general, y creo que las deficiencias de uno y otro saltan a la vista. Quizá uno tiene más estrategia que otra, pero la debilidad principal del movimiento social y de las organizaciones de izquierda es que no están unidas. No tienen un frente capaz de poder desarrollar esto y tienen un gobierno en Palacio que no puede atar ni desatar todavía en la forma como se requiere para poder enfrentar con éxito esta embestida de la derecha. Por su parte, la derecha también tiene divisiones, efectivamente. Hay que analizar este enfrentamiento, de qué manera se da, qué características tiene, hacia dónde conduce, finalmente cuál es el escenario americano, digamos, que nos favorece y cuál es el escenario mundial que de repente también nos desfavorece. Entonces está abierto el debate para poder entender todos estos. Yo que los invito a ver también un pronunciamiento inicial que tenemos como grupo, que le he mandado ahí el enlace para que ustedes puedan tener una idea, pero nosotros queremos básicamente recoger las impresiones de los principales elementos que colaboran en análisis en el país, como ustedes, para que pueda realmente mejorarse cada vez más los pronunciamientos, las ideas, la estrategia a seguir, de qué manera orientar mejor de tener éxito en el futuro. Adelante la palabra entonces de Enrique Rodríguez, adelante. Prenda su micro. Ya está, ¿me escuchan? Ahora sí, perfectamente, gracias. No, ya bueno, buenas noches. Ahora sí, ahora sí. ¿Se me escucha? Ya. Ahora buenas sí. Noches a todos. Hay algunas cosas que me preocupan. Mira, yo creo que se están dando síntomas de una crisis profunda en el movimiento social peruano,
El movimiento social peruano está confundido. Lo primero que tenemos que aclarar es que este gobierno no es de izquierda. En segundo lugar, que hay una pugna entre la derecha, esta matona, lumpen, con el movimiento popular, sí. Pero el movimiento popular no tiene una dirección política, que es lo que hay que construir. El movimiento popular necesita una dirección política que le diga qué hacer, por dónde ir. Yo le señalo dos cosas. O sea, cuando se da el golpe de Merino, la explosión social fue masiva, que hoy no se ve. Y cuando veo el tema del petróleo y veo cómo están vendiendo, oye, por menos que esto, Velasco Alvarado dio un golpe de Estado, pues, ¿no? Y inició un proceso de reformas, por menos que lo que está sucediendo en el Congreso. Hoy día tenemos que decir al pueblo qué hacer. Por ejemplo, Héctor ha hecho un gran diseño del tema internacional y las amenazas que hay contra el Perú. Y yo digo, y tenemos reservas internacionales que deberían de ser usadas en comprar los insumos que vamos a necesitar en los próximos 2 años, probablemente, ¿no? Tenemos que empezar a estoquear oro, tenemos que empezar a manejar nuestros minerales. No podemos regalar el oro que está subiendo y que a Yanacocha le cuesta 96 dólares la onza, y cuando el precio internacional es de $2.000, todo el mundo estoquea oro, menos los tontos de peruanos que lo están regalando. Tenemos que empezar a producir alimentos, ¿no? Con todo lo que significa, bueno, usar las reservas internacionales de $1 que se va a devaluar, invertirla en todo lo que necesitamos para poner a producir el país, sustituir importaciones, porque vamos a tener, como dice Héctor, problemas de desabastecimiento a escala mundial. Bueno, tenemos que ser suficientes, pues, ¿no? En cuanto a los proyectos mineros, hay que ponerlos en marcha. Yo no sé si trasladando por último a las comunidades a otro lado, como hizo China en sus grandes obras, porque yo no me como el cuento de que el pueblo es revolucionario ni que los sindicalistas son revolucionarios, ¿eh? O sea, estamos viendo un sindicalista en Palacio que tiene más defectos que la derecha no lo hubiera hecho tan mal, ¿no? Y que esto lo está haciendo pésimo, además es pésimo gerente, es un ineficiente y al parecer es un más corrupto que un montón de gente. Y hay que ver una cosa, yo me acuerdo que Fernando Belaúnde en una oportunidad me dijo que lo que tú no hacías en 100 días, en los 100 primeros días ya no lo haces. O sea, a mí no me va a engañar con el tema de la reforma de la Constitución. O sea, llegó tarde, pues todas sus promesas de gobierno, ¿no? Las ha olvidado, simplemente nos engañó. ¿Y quién va a reformar la educación? O sea, ¿quién va a reformar la Constitución? La banda que está manejando el país, el lápiz, Cerrón, ellos van a hacer una nueva constitución cuando ya está planteando cerrar un control de precios y todos sabemos que si vamos a control de precios empieza la escasez al día siguiente, ¿no? Entonces, por último, el gran tema es qué hacer. O sea, cómo jugar, por ejemplo, Héctor dice dos cosas interesantes. La Fuerza Armada no quiere. Tampoco hay, pues la Fuerza Armada está robando gasolina en el BRAE, está negociando con el narcotráfico, está entretenida y tiene miedo y presa, así que no se va a meter en ningún problema, como dice esto, si la embajada americana no le ordena. Bueno, tenemos ahí una ventaja por la situación internacional, ¿no? Y si digamos, Estados Unidos no provoca una crisis, no va a pasar nada, ¿no? Ahora, ¿qué va a pasar en la interna? Un movimiento social que se empieza a cansar, que se empieza a aburrir. Miren, yo vivo en una zona en donde no está pasando absolutamente nada y los precios concretos de los alimentos son más caros que en Vivanda. O sea, el doble de Vivanda, muchas de esas cosas, de Vivanda de Miraflores, ¿no? Entonces, estamos hablando de que en algún momento se va a producir una explosión popular de un movimiento social cansado, que está pidiendo que se vayan todos, pero que no tiene dirección política. Y el tema, pues, Héctor, Jorge y todos los compañeros es qué hacer. Muchas gracias. Esa es la gran pregunta, efectivamente. Muy bien. Sí, es uno de los temas agrarios. El problema agrario hay que tocarlo realmente. Ahí están en peor condiciones, me parece, porque realmente ha pasado por varias situaciones de crisis no logran encontrar a una
la persona capaz de poder entender este tema y resolverlo, porque es una de las cosas relativamente más sencillas. Entonces, continuar de alguna forma el desarrollo agrario no tiene ningún de dificultades, está escrito ya 1000 veces lo que se debe hacer, pero bueno, ahí hay muchas cosas. Adelante, Hilder, vamos a continuar después. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Me escuchan? Perfectamente, te escuchamos bien, Hermego. ¿Qué tal? Muy buenas noches con todos. Entonces, un grande abrazo al profesor Héctor, a todos los presentes. Bien, hay algunas cosas que, bueno, voy a discrepar con Enrique, más es muy interesante, ¿no? Más, yo gustaría pensar lo primero de que, claro, es obvio que nos encontramos frente a, a una crisis, ¿no? No cualquier crisis, creo que la crisis de los problemas del Perú no son de ahora, ¿no? Y creo que tomándome ahí la escalera del profesor Héctor, cuando él habla de que también es propicio mencionar de que debemos de criticar también el accionar del pueblo o el accionar de la gente de abajo, es importante porque también hay mucha participación del pueblo en cómo las cosas se están desarrollando en el país. Y dicho eso, somos un país pues muy conformista, alienado. Tenemos una estructuración colonialista, ¿no? Todo el mundo lo sabemos y que todavía no hemos superado. Y eso, como por ejemplo, yo no, Lima, a pesar de que está lleno de provincianos, yo no sé si Lima representa al Perú todavía. Y creo que el tema de Castillo hoy en día, si bien es cierto, tiene dificultades para poder encarar este gobierno difícil, pero creo que de una y otra forma lo está encaminando. De una y otra forma lo está encaminando. Bueno, concordo en que no es un gobierno, sinceramente, que represente a la izquierda, a esa izquierda que posiblemente sea una izquierda profunda, ¿no? Llamémoslo así. Y yo no sé si existe una izquierda profunda porque creo que no lo hay todavía. Y claro, Castillo es un programa de gobierno, yo lo voy a decir un programa de gobierno neoliberal, porque un gobierno que diga, vengan las empresas transnacionales, nosotros estamos abiertos a que ustedes inviertan aquí, como el tema de la minería, y ahí es donde yo discrepo con Enrique. Imagina, Enrique, quien te habla es del norte peruano y estamos con un problema de Río Blanco a partir de los años 90 y que hoy en día estoy haciendo también mi disertación en base a eso. ¿A dónde vamos a mover esas comunidades indígenas, comunidades tradicionales que están ahí luchando con la minería? ¿A dónde vamos a moverlas? Si ellos viven ahí, su modo de vida es esa, su cultura, su identidad es esa. ¿A dónde vamos a moverlas? ¿A la costa? Entonces es un punto muy fundamental que creo yo que el cambio de la Constitución por lo menos permitiría permear esas desigualdades. Y creo que este intento de Castillo de por lo menos hacer esta provocación, ¿no? De mover el piso al sistema, tentando por lo menos que se apruebe y llevar al referéndum el tema de la Constitución, yo creo que es muy viable, por lo menos va a ayudar. No va a solucionar los problemas, pero por lo menos le va a dar otro swing, creo yo. Y creo que el profesor Héctor podría ayudarnos en eso, que conoce mucho el Perú y muchos de aquí ustedes, ¿no? Que tienen mucho más experiencia que la mía en cuanto a estudios de eso. Pero recordemos así que debemos apoyar desde nuestras posibilidades a que se dé el cambio a la Constitución. ¿Por qué? Porque si se da el cambio a la Constitución, por lo menos vamos a mover, como quien dice, o por lo menos vamos a cambiarle el poncho, el polo al Estado peruano, porque en realidad hasta el día de hoy sigue existiendo uno, dos o tres Perús, el Perú de Lima, el Perú del centro y el Perú todavía de la selva, el Perú, no sé, porque digámoslo así, ¿no? Es un problema muy grande, ¿no? Y es muy interesante, como por ejemplo, ya para cerrar, se inauguró el tema de empezar a producir petróleo, ¿no? En Talara, como por ejemplo. Bueno, es una buena oportunidad y que el Perú empiece a pensar en eso, por supuesto, para poder tentar tener nuestros recursos para nosotros, ¿no?
Pero creo yo que, ya para terminar, con esta constitución no se aguanta más, estimados amigos, profesores, estudiantes y estudiosos, lo que sea. No se aguanta más. Y creo que ha llegado el momento, ¿no?, de poder hacer los esfuerzos para ver si es que se cambia. Creo que es una alternativa posible. El Perú está contaminado, y aquí termino con las palabras del profesor Héctor. Está contaminado, de abajo arriba, de abajo arriba. Hay un estudioso peruano que no me recuerdo el nombre muy bien, mas él decía, desde Lima empezaron a contaminarse la forma de política con el tema de con la red república, que se empezaron a repartijas, ¿no? O sea, el Estado se convirtió como una vaca, se mataba la cola, las tripas, la cabeza, todo se repartían, y hasta el día de hoy es así, en provincias, está tremendamente contaminado. Bueno, y creo que sabemos ya esas debilidades, que no son de ahora, y creo que Castillo no lo iba a solucionar, y no lo va a solucionar. Y creo que lo más permeable, lo más factible en estos momentos difíciles para el Perú es no quedarnos atrás. Imaginen Chile. Chile ya nos adelantó. Nueva constitución. ¿Y el Perú cuándo? Lo que da miedo, y aquí sí termino, disculpen, me estoy despidiendo como 2 o 3 veces ya, lo que da miedo que el Perú es un país netamente conservador. Y sí daría miedo un golpe de Estado. Un golpe de Estado, y que sinceramente esos militares, que son la cúpula de la corrupción en el Perú, posiblemente mañana pasado tomen el poder. Yo no sé hasta dónde el pueblo va a frenar una especie de imagen así. Y nada, queridos hermanos, creo que es posible el tema de la Constitución. Bueno, por lo menos hay que ser perseverantes, y hay muchísimo por hacer. Generaciones de jóvenes están muy alienados, y creo que, pero hay esperanza, hay esperanza. Creo que la esperanza no debe de morirse, estimados hermanos. Gracias, amigo. Muchas gracias, Silver. Bueno, aprovecho la ocasión para decirles, el día de mañana son los jueves, y todos los jueves, son los jueves de los momentos constituyentes que trabajamos en el grupo y que hemos avanzado ya desde hace algunas semanas, algunos meses de este tema, porque consideramos que sí es importante, es un motivador, es un generador de conciencia, es una desalienación, es hacer mirar a la población el norte que queremos y dónde queremos ir y cómo queremos ir. Yo lo escuchaba a Nicolás Lucas, me dio pena hoy día, diciendo de que qué tiene que ver la Constitución con el alza de precios. O sea, realmente llegando a un nivel de economicista extremo, ¿no? Las políticas públicas y los trabajos respecto al desarrollo del país y a los ministerios, esos trabajan y siguen en sus políticas normales. Hay que mejorarlas y hay que cambiarlas y hay que hacerlas más eficientes. No lo son todavía. Pero ¿qué tiene que ver eso? El tema de la Constitución que se ha planteado es una agenda que mueve conciencias, que te hace pensar, que va a demorar posiblemente, que no lo van a aprobar, posiblemente no lo van a aprobar, pero es un nivel de enfrentamiento que ha puesto el gobierno que me parece interesante, porque abre las puertas para el debate, para mirar fijamente dónde están los problemas principales del país. Y es cierto que el problema es el hambre, es cierto que la solución de la Constitución no va a resolver el problema del hambre, ese es otro tema, pero ese es el nivel de esclarecimiento que podemos hacer. Yo creo que en este sentido es que hemos orientado nosotros las actividades de los jueves constituyentes, porque estamos tratando de armar realmente los principios básicos que deben animar una política de principios del nuevo país. Tupac Galeano, adelante, tiene la palabra. ¿Qué tal? Buenas noches. Quiero hacerles una pregunta, a ver, ¿por qué dicen de que a los 2 compañeros que me han antecedido, de que Pedro Castillo no es de izquierda? Esa es mi consulta, ¿no? O sea, ¿cuáles son los requisitos para que una persona, un militante, un simpatizante, pueda ser considerado de izquierda? Buena pregunta. Por lo menos yo le voy a alcanzar lo que hasta ahora hemos discutido nosotros. Nosotros queremos que Castillo representó un movimiento de cambio en el país, efectivamente. Lo expresó en su plan de gobierno, lo expresó en sus manifestaciones, lo expresó en sus diarios trajinales en las campañas, y generó esa esperanza, ese sueño, esa expectativa. Y planteó un programa efectivamente de cambio
mucho más claro y contundente que el de Humala, por ejemplo, que también planteó lo mismo, pero inmediatamente lo cambió. Y en el caso del Castillo, ese es el mérito principal, haber generado una expectativa por un cambio, por una situación de renovación definitivamente, por un planteamiento de la constituyente, por ejemplo, por un planteamiento renovador, de alguna forma. Se muestra en la ley antimonopolio, por lo menos está enfocando eso. Algunos de los elementos claves del progresismo, si se quiere, o de la izquierda, ha sido planteado tanto en el programa como en algunas acciones que ahora se vislumbran con mayor claridad, porque ha habido una presión. Porque el gobierno de izquierda, por más que sea de izquierda, si no tiene la fuerza popular que lo sostenga, que lo alimente, que le dé ánimo, que le dé fuerzas suficientes, no va a poder continuar su proceso. El caso de Velasco fue una excepción, fue un nivel de conciencia del cuerpo colegiado, diferente. En el caso de una fuerza como lo que pasó con Humala, Humala también se rodeó de cosas y inmediatamente el poder lo captó. Espero que no suceda eso con Castillo, que todavía, por lo menos a nivel de las últimas expresiones de los consejos de ministros y la interrelación con la gente en el Cusco, en Huancayo, ha mostrado por lo menos la capacidad de poder discutir, analizar los temas, recoger lo que la gente está planteando a nivel de los principales líderes. Es cierto que todavía son líderes de cascarones, que todavía no tienen una fuerza social como la que necesitamos, pero de alguna forma está tratando de... Y esas son expresiones que no son de la derecha. Podemos llamarla no derecha, pero no podemos llamarla que es de derecha, ¿no? Por supuesto. Muy bien, pero después Enrique y Hilder podrán ampliar, pero vamos a dar la palabra a Adolfo Granadillo, y al final le damos la palabra a los dos para que respondan, ¿ya? Adelante, Adolfo. Muy bien. Lo primero, ¿me escuchan bien, no? Perfectamente, sí. ¿Me escuchan bien? Ya. Perfectamente, se escucha bien. Yo creo que uno de los méritos de Castillo, yo diría el principal, el determinante, es que nos evitó que Keiko Fujimori sea la presidenta del Perú. Y eso es espectacular. Y removió conciencias a lo largo y ancho del país. Ese es un mérito que no lo ha logrado otro líder de izquierda. Y esos son suficientes para darle una identidad izquierdista a Castillo. Los que no sospecharon que eso iba a suceder no pueden llamarse pues visionarios nacionales. Ese mérito de Castillo no podemos obviarlo. Esa es la primera cuestión. La segunda es que escucho mucho hablar de las bambas. Pero, ¿cuál fue lo que determinó el conflicto en las bambas? Cuando esta minera estaba en manos de empresas suizas, en su proyecto integral de la explotación de los minerales se haría por un mineroducto. Y ese mineroducto iba a Cusco. Y de ahí ya se estaba viendo la posibilidad de hacer otro mineroducto hasta la costa. Entonces el grupo Romero intervino, porque el grupo Romero quería que esos minerales lleguen al puerto de Matarán. Y un negocio redondo es que sus flotas de tráiler se encarguen de trasladar ese mineral. Entonces se obvió la construcción del mineroducto para favorecer al grupo Romero, que está calladito en este tema, pero que es el principal responsable del conflicto hoy en día. Porque las comunidades que protestan, los 250 camiones que pasan todo el día cargados por sus pueblos de estos minerales. Entonces tenemos nosotros que comenzar a denunciar ese hecho, es el grupo Romero. Igualmente con el grupo Romero se habla mucho de los monopolios, se pone el banco de crédito, ¿no es cierto? Y se pone varias empresas, los grifos y todo. Pero se pone aparte esta empresa que tiene los monopolios de la fabricación de alimentos, que es la única, la más grande del Perú, que ha agarrado a todas las empresas que antes tenían esto,
me acuerdo ahorita el nombre de esta empresa, que quiso aprovecharse levantando el precio del aceite comestibles y de otros productos. Y entonces era el Grupo Romero también, es parte del Grupo Romero, o sea, el principal manipulador de la situación económica del país es el Grupo Romero. Y segundo, muchos hablan de que la derecha habla que la Constitución nada que ver con la situación actual. Y es que esa es parte de su estrategia, pues, hacer aparecer como que es algo sin mayor significación, que más bien garantiza la estabilidad del país. Yo creo que hay que deletrear esta Constitución del 93, que todo el pueblo sepa qué significa esto, que todas las escaseces y todos los problemas que las privatizaciones de todas las empresas, toda la desgracia del país, incluso la pandemia, la forma como se enfrentó, es el tema de esta Constitución. Todos los muertos que hubieron, más de 200.000, el tema es esta Constitución que tiene maniatado al Estado a través de los gobiernos. Y entonces hay que denunciar todo eso. Y creo que hay que poner más énfasis en el sentido de que si no fuera por Castillo, porque nadie lo sospechamos, se evitó que Keiko Fujimori sería la presidenta del Perú hoy en día. Imagínense esa humillación de nuestro país, esa vergüenza a nivel mundial, de que la hija de un corrupto, tan corrupto como ella misma, sea la mandataria de nuestro país. Y eso ya es un mérito de Castillo. Gracias. Gracias. Quiero acotar algunas sobre el tema minero, que se ha tocado ya reiteradamente. En primer lugar, todas las mineras, bueno, le da la información directa de lo que ha estado en Ancash y Chumbivilcas. Las empresas mineras están rompiendo los movimientos sociales en cada comunidad. El contingente de equipo social de atención de conflictos de las mineras de Las Bambas y de Antamina son expertos en dividir a la gente. En la última asamblea en Chumbivilca se acusaban uno de haber comprado una camioneta para él y lo alquila a la mina, en el otro de haber vendido un terreno que no era de él, que había sido fraguado. Es decir, hay una campaña sistemática para poder ya quebrar a las fuerzas sociales de ahí. El daño que están haciendo las mineras en ambientes sociales es tremendo. Segundo lugar, le pregunté a los chumbivilcanos también algo que nos preguntamos en el grupo. ¿Puede el Perú vivir sin perforar sus Andes? ¿Puede el Perú vivir rompiendo sus cuencas, sus cabeceras de cuencas? Y todo el mundo se puso a pensar, por lo menos empezar. En Estados Unidos se limita las zonas donde se puede hacer minería, solamente en las partes desérticas. Donde hay cerca algún sitio importante de agua, de corriente subterránea o montañas, no se puede, sencillamente. Perú se niegan todavía a delimitar las zonas de minas. Y creo que tenemos que ir pensando en de qué manera el Perú puede seguir adelante sin las minas, o por lo menos seleccionando aquellas donde sean más rentables, mucho más importantes y mucho más dinámicas para la economía y complemento de la economía del país. Adelante, Dolores. Buenas noches con todos. Yo más o menos algunas pinceladas de lo que un poquito pienso, ¿no? Como estaba conversando con el señor Jorge al inicio, se nota que tienen mucho miedo a hacer una nueva constitución y eso, de repente yo no soy una experta en el tema, ¿no? Pero eso, por ejemplo, uno se pone a pensar por qué tanto miedo, ¿no? ¿Por qué tanto miedo? Y no es le tratan de tildar de que, bueno, eso es, la constitución simplemente no va a cambiar la situación, pero si, bueno, yo al menos pienso que son los lineamientos políticos, son las normativas, es una planificación de cómo se van a hacer las cosas. Habíamos pensado con el grupo aún estar revisando artículo por artículo, ver cuáles se podían variar, ir trabajando sobre eso, y lo estuvimos haciendo en un momento, ¿no? En una parte, y lo que falta tal vez también al gobierno, que bueno, muchos están tal vez decepcionados y algunos dicen, bueno, es de izquierda, no es de izquierda, qué mérito ha hecho, qué no ha hecho, ¿no? Pero sí es cierto lo que dijo hace un rato el compañero, ¿no? El hecho de que no haya salido Keiko, yo creo que es bastante, para mí al menos, para mí sí es bastante.
Y yo no solamente pienso qué hubiera pasado, la humillación, no es solamente eso, sino qué cosa hubiera hecho Keiko. No es solamente la humillación, sino qué cosa en estos momentos, a estos, no sé, 8 o 10 meses que estamos con Castillo, qué cosa hubiera hecho Keiko, ¿no? Y hubiera repartido tal vez todo lo que queda o lo poco que queda, ¿no? Y sobre las mineras, lo que mucha pena me da, porque yo soy de Cusco, ¿no? De Abancay, y he vivido en el Cusco en mi infancia, es que Camisea, Las Bambas, todo se explota, pero nada queda en la zona, o si es posible, se puede decir, la bordean, le pasan por sus narices y llevan las riquezas a otro lado, ¿no? Y en un extremo, cuando ganó recién Castillo y de repente no sabíamos cuán fuerte o no fuerte era su partido, y bueno, no es su partido, es Perú Libre, yo mirando el mapa de los resultados dije, que haga un plebiscito, porque como no lo querían ni reconocer, yo decía, bueno, que haga un plebiscito, y era un poco loco, pero nos quedamos pues con todas las zonas que ganó, y como que refundamos el país, hacemos una nueva capital, y de alguna manera nos responsabilizamos cada región, misma otros países, de las riquezas que tenemos, y prácticamente también vemos lo que dice el señor Jorge, de ver cuáles son realmente rentables, en dónde no se afecta a la zona, a la comunidad que está por ahí. Y se trata de explotar en forma responsable, ¿no? Porque es cierto que hasta gente europea alguna vez me ha dicho, o sea, no vendan todo, no privaticen todo. El país les va a quedar después como un hueso y no van a tener, como se dice, ya nada, ya vendieron todas las joyas de la abuela, como se dice, ¿no? Y otra cosa que también nosotros lamentablemente no hemos hecho industria, no hay industria, no hay agricultura, y eso muchas veces también me pongo a pensar si ha sido a propósito, ¿no? Porque hace un rato un compañero dice, bueno, supongamos qué pasaría si no explotamos las mineras, ¿no? Creo que el señor Jorge, si no explotamos nada, podríamos, o creo que otro compañero, ¿no? No podemos, o sea, de repente ya, no explotamos, pero ¿de qué viviríamos también? A ver, pónganse a pensar, porque en Perú, hasta donde estamos ahorita, lo que lo mantiene es la minería, y eso tampoco no ha sido casual, eso no es casual. Todo es un tinglado que se ha ido haciendo por todos los gobiernos que han pasado, que han colaborado eficientemente a llegar a esta situación, porque si no, tendríamos pues industria, si no, tendríamos agroindustria, si no, le daríamos un valor agregado a todo lo que explotamos, ¿no? Entonces, me da la impresión que sí, Castillo yo también, de repente no niego que no es totalmente al 100% de mi agrado, pero preferible que salga Keiko, ¿no? Es preferible. Igualito que los franceses ahora dicen de los dos males ha salido el mejor allá, o sea, el peor, ¿no? De los dos males ha salido el mejor de los dos males, ¿no? Pero en realidad nosotros también hemos estado así, ¿no? En realidad no conocíamos mucho a Pedro Castillo, ha resultado de repente no una persona muy preparada como se quisiera, pero lo que yo, por ejemplo, diría como sugerencia es que aprenda más a manejar los medios. Los medios de comunicación actualmente son una herramienta fundamental para un gobernante, son los que no pareciera, ¿no? Nos quieren llevar de las narices a veces a algunas cosas, o a creer algunas cosas, o a creer en esto, en lo otro, en el referéndum, en que si va a haber constitución, en que si tal es culpable o no, ellos ya juzgan, ya dan un veredicto, para ellos ya las cosas están claras. O sea, ese juego sucio, esa forma de trabajar de los medios, el gobierno, sea cual sea, el de izquierda o el de Castillo, que algunos dicen que es y otros no, debería de aprender a manejarlos más, a tenerlos más en cuenta. Es la única manera que tendríamos, por ejemplo, de educar al pueblo o de que se den cuenta que necesitamos una nueva constitución y de alguna manera de difundir qué cosas se debe de cambiar en la constitución, qué artículos, para que la gente no le diga, no, va a cambiar la constitución y sin embargo tú vas a seguir de hambre, eso no va a cambiar nada, tú vas a seguir mal. Pero si le hacemos ver que realmente ahí hay cosas que pueden cambiar y que puede cambiar el futuro de sus hijos o de sus nietos, eso sí la gente tal vez lo valore. El problema de nuestro pueblo es la falta de educación. Y algunos me dirán, sí, que tú quieres que todo el mundo llegue a la universidad. No es eso, pero es que falta educación, eso es cierto. O sea, la gente es más fácil de engañar cuando no tiene educación. Entonces, en los pueblos, como dice el señor Jorge, a veces los manipulan.
en las comunidades, él está contando cómo los manipulan y quiénes, hasta las mismas empresas mineras. Pues que ese es un juego oscuro, pues ese es un juego bajo, pero utilizan todas las armas simplemente para seguir sacando su beneficio. Entonces, hay varias cosas que el gobierno tendría que tener en cuenta, ¿no? Una de ellas es los medios de comunicación. Tendría que tener alguna forma de llegar más a la gente mediante los medios, radio, televisión, internet, no sé, tener un buen equipo de comunicación y que haga lo que realmente se tiene que hacer, de alguna manera educar en el sentido, por ejemplo, supongamos, del referéndum. Si es que se va a hacer referéndum, si nosotros queremos que se haga, si va a llegar eso a las municipales, a las elecciones, si se va a tomar ahí la opinión del pueblo, ojalá el Congreso lo deje, ¿no? Que llegue a ser posible que se haga referéndum en las elecciones, pero que la gente sepa pues votar y ojalá que salgamos adelante, ¿no? Porque sí debería de haber nueva constitución, por lo menos las bases que él siente, ¿no? Si Castillo ha salido y se nos está costando de repente tantos sinsabores, que ponga las bases para algunas cosas que ofreció, como eso, y como también las reformas de las mineras, ¿no? O sea, revisar los contratos con las mineras, que casi estaban por hacerlo, por ejemplo, con las Bambas cuando estuvo Bellido, pero no sé, después lo sacaron y ahí quedó. Y ya se estaban sentando a negociar. Es cuestión de presionar a las mineras, tampoco no es difícil, supongo. Todo es posible. El mismo señor Pérez de Cuellar, creo que en paz descanse, lo dijo, ¿no? Se puede negociar con la Telefónica, con todas las empresas se puede negociar. El asunto es la habilidad de quien los llame a sentarse y lo que le planteen. No está cerrado nada, no está cerrado ningún contrato para siempre. Eso lo tienen que tener en cuenta y los medios de comunicación hay que también tenerlos en cuenta porque por ahí juega la derecha. La derecha por ahí da todos los golpes y por ahí nos ha ganado, ¿no? En cierta forma. Muchas gracias. Muchas gracias también, Dolores. Creo que ya hemos avanzado en algunos temas. Creo que vale la pena aclarar que el tema de la Constitución efectivamente es un arma de difusión, de generación de ideas, de propuestas, de mover el ambiente, y creo que en ese sentido tiene su lado muy positivo, pero es un proceso largo. Recuerden ustedes que el que empezó a mover en Chile el tema fue Bachelet en su gobierno, que lanzó la primera idea, no sé si cuándo fue el 2013 o 2011, la primera idea. De ahí hasta que se concrete, ¿cuánto ha pasado? 7, 8 años, 9 años, para que logre realmente, y una constituyente también a media caña, no es una constituyente destituyente como debería ser, es una constituyente parcial, limitada, incluso en sus acuerdos no debe ir más allá de ciertos límites. En realidad no es una constituyente, en inglés llamado convención, ¿no? Por esa razón. Pero bueno, tuvo su proceso largo, más o menos, para poder desarrollarse como tal. Entonces yo creo que el hecho de haberse propuesto esto es una manera de poder invitar a la población a decir, bueno, ¿qué queremos? ¿Este país igual? ¿Lo cambiamos o no lo cambiamos? Eso va paralelo, obviamente, a políticas de cambio concretas y específicas que tienen que hacerse y que no se están haciendo. En ese sentido puede flaquear el mensaje de la constituyente, en el sentido de que lo convocas tú a pensar en el país en el futuro, pero no das medidas concretas, atinadas para resolver el problema tributario, para resolver el problema de las sobreganancias, para resolver el problema de la pérdida de suelos, de tierra, de agua en el campo, para resolver el problema de la seguridad alimentaria. No hay medidas paralelas a estas. Si hubiera esa combinación de las dos cosas, de lanzar una propuesta de nuevo país y al mismo tiempo de hacer un programa de cambios, de reformas, no se trata de hacer ninguna revolución, de reformas, esa combinación sería lo ideal. A eso hay que alcanzar, a eso hay que lograr. Y me olvidaba de decirles la anécdota cuando le pregunté a los subvilcanos qué vamos a hacer si vamos a dejar de las minas acá, de perforarlas. Me dijeron uno de ellos, se van a acabar las discotecas, se van a acabar las cervecerías que hay acá, se van a acabar los prostíbulos que hay en la zona, porque Chuquivilca está crecido artificialmente. Hoteles, prostíbulos y centros de diversión. Eso es lo que ha pasado, y centros de consumo. Y las tierras abandonadas. Eso es lo que es en realidad lo que ha generado la minería.
Entonces hay que pensar seriamente de qué manera vamos a vivir sin minería o en los sitios donde sea posible hacerlo con toda tranquilidad sin afectar las cabeceras de cuencas y sin afectar a la población. El caso de Cajamarca los afectó tremendamente Yanacocha. La inflación local fue desesperadamente alta. La población ya no podía vivir a la ciudad, gente de provincia no podía vivir a la ciudad por un menú de 3, 4 soles, estaba ya 10 soles, porque toda la población que se servía a Yanacocha se iba a comer a Cajamarca. Y terminaba la inflación local tremendamente, por eso es que la gente estaba contra Yanacocha. Era imposible hacer una labor minera ahí. Muy bien, avanzamos entonces, Germán Rentería, y luego ya replica Enrique y Hilario, ¿ya? Adelante, Germán. Ya, muchas gracias. Tratando de ser lo más breve y esquemáticamente, podríamos decir que este problema a nivel macro general, que es lo que ha hecho Béjar explicando la situación internacional, tiene sus orígenes en la crisis del 2007-2008 en Estados Unidos. Crisis a la cual Estados Unidos trató de salir a través de la financiación, o sea, la emisión de moneda. De ahí hasta ahora no ha parado y ha acumulado una deuda de más de 30 billones de dólares. Inmanejable, superior a todo su Producto Bruto Interno. De otro lado, sus empresas han emigrado hace buen tiempo hacia China, pero no porque hubiera un buen deseo de parte de Estados Unidos, sino que en China tenían la materia prima, tenían la mano de obra calificada y tenían los mejores precios para hacerlo. Y entonces a la vuelta de este tiempo, lo que ha sucedido es que prácticamente Estados Unidos ha perdido gran capacidad industrial del país y está dependiente de la compra de los productos del extranjero, que por lo demás le resulta extremadamente barato y entonces también ha beneficiado en ese sentido a la población de los Estados Unidos, ¿no? Y a los capitalistas indudablemente, porque en lugar de ganar un 10-20% han estado ganando 300-400%. Esa crisis ha hecho mella en estos momentos y entonces, como todas las crisis, el capitalismo trata de salir a través de las guerras y trata de salir conquistando o recuperando los mercados que han perdido. Y eso es justamente lo que está sucediendo en Europa en este momento. Estados Unidos es el gran beneficiario de toda la situación que se está produciendo. Vende armas, está metiendo sus armas en estos países. Estados Unidos está recuperando el mercado del petróleo y el gas para Europa, que aparentemente no tiene sentido. ¿Cómo es posible que Europa se prescinda del gas y el gas, el trigo y el petróleo ruso, que es mucho más barato por estar mucho más cercano a Europa, y tiene que comprarlo en los Estados Unidos trayéndolo a través de barcos, lo que encarece tremendamente los precios y además porque sus precios de producción son mucho más altos? Y entonces, a pesar de que en Europa tienen todo eso y lo tienen ahí a la mano, Estados Unidos se ha impuesto, como nos quiere imponer América Latina, también la misma situación. Y entonces es el gran beneficiado porque es el que va a resultar vendiéndoles el gas, el petróleo, el trigo, los fertilizantes y muchos productos que ellos consiguen en Rusia, en ese entorno, China también, recuperando esos mercados. Ahora, la situación es extremadamente grave. Hoy día, y ya lo ha dicho anteriormente, intervino el presidente Putin en una reunión de parlamentarios de Rusia en San Petersburgo y ha anunciado, pues, lo que ya dijo anteriormente, que si alguien trata de interferir o entrometerse en este conflicto, Rusia va a responder enérgicamente y en una forma relámpago, que tiene los medios, y ya lo ha demostrado, para hacer uso de esos medios para responder. Esa es una advertencia muy seria y una amenaza también para los países de Europa, fundamentalmente, porque acá en esta situación los que están resultando los grandes perdedores son los países europeos. Europa, por ese papel de segundón, de subordinado, de arrastrado en relación a los Estados Unidos, es el gran perdedor en todo nivel.
En ese sentido también hacer una observación que hay veces no la precisamos, ¿no? El Perú tendría todo el derecho de vender sus productos naturales en su moneda natural, en su moneda nacional, que son los soles. Es lo mismo que está pidiendo Rusia que le paguen en relación a su producción, porque además lo que han hecho los países occidentales, Estados Unidos, básicamente, es expropiarle los 300.000 millones de dólares que tenían depositados en sus bancos, tanto en Europa como en los Estados Unidos. Y entonces, y encima, lo que estaban comprando en este tiempo, en estos meses, lo pagaban en esos bancos occidentales y eran inmediatamente retenidos, embargados por Occidente. Entonces prácticamente estaban obteniendo el petróleo, el gas y los demás productos en forma gratuita. Lo que han tenido que hacer es lo que han hecho, exigir que les paguen en su moneda, en sus bancos, para poder darle la producción. Aunque parezca mentira, hoy día, en estos días, el rublo en relación al dólar y al euro se ha revalorizado mucho más, tiene un valor mayor que el que tú tenías antes de la guerra. Lo que quiero decir es que estamos asistiendo a un cambio de la situación internacional en general, el parto de una nueva situación, que por lo demás, como todo parto, es difícil, es doloroso, ¿no? Pero que es incuestionable, y eso está orientado y dirigido, y es una respuesta natural de del desarrollo, el crecimiento que está ha adquirido China como una de las principales superpotencias y que está proyectada en el futuro ser indudablemente la primera potencia mundial, seguido de la India y otros países. Entonces, ese es más o menos el cuadro internacional que no hay que dejarlo de observar, porque nos compromete a nosotros, claro que sí, al no poder comprar los fertilizantes rusos, que los usa Brasil, que los usa el Perú, que los usa muchos países, nos está creando dificultades justamente en la producción agrícola en el país. Entre otras cosas, el trigo también igual, son grandes productores de trigo y es lo que el Perú y todos los países latinoamericanos importan. Y no es porque no nos quieran vender ellos o porque pongan trabas para vendernos, no, es simplemente porque los Estados Unidos ha dictado de que ningún barco que vaya a los puertos rusos puede circular por los puertos norteamericanos y lógicamente por Latinoamérica. Y eso mismo que hace con Europa y les obliga a hacer, lo está haciendo con América Latina, que hasta ahora, si bien es cierto, en el aspecto político, principista, tenía una posición solidaria con los Estados Unidos en las Naciones Unidas y en la OEA, de donde acaban de expulsar a Rusia como miembro consultivo de la OEA, o ser también sancionado en las Naciones Unidas en la Asamblea General. En el aspecto económico no es así. América Latina está manteniendo una posición por intereses, no por otra cosa, o principalmente por intereses, en el caso de México, en el caso de Brasil, en el caso de Argentina, que son pues los países determinantes dentro de América Latina, ¿no? Por no decir en el caso de Uruguay, en el caso de Bolivia, en el caso de otros países que también se han mostrado por mantener ese tipo de relaciones y que se manifiestan así porque tienen grandes intereses de por medio. Uruguay manda carne, manda leche, manda mantequilla, manda todos sus productos a Rusia y es uno de sus principales socios comerciales, igual que la Argentina, que también vende esos mismos productos, o igual que Brasil, o en su defecto también son grandes importadores de fertilizantes y toda esa situación de Rusia. Y entonces eso motiva en gran parte la actitud que ha tomado los países latinoamericanos en relación a este conflicto, a Rusia y a los Estados Unidos. Y también por eso mismo los Estados Unidos está tratando de revertir esa situación en los países latinoamericanos, principalmente en esos que les he indicado, mandando grandes equipos de gobierno a esos países para ejercer presión para que cambien de posición. A México, ahora está viniendo a Brasil una comisión de esa naturaleza, igualmente en Argentina también lo hace. Entonces, la situación es extremadamente complicada también, y en el caso del Perú es necesario
que acá se adopten medidas. Se está anunciando que en los próximos, porque esta crisis que se está generando con producto de este conflicto y esa crisis económica a la que me he referido primero, no es que esto se arregla mañana y pasado mañana volvemos a la normalidad, como también se pensó de la pandemia, después que terminase esto volvía a la normalidad. Eso ya no existe, ya estamos en un mundo absolutamente nuevo, para atrás ya no volvemos, ya son nuevas situaciones las que tenemos. Y entonces, en ese sentido, hay que estar pensando nosotros como Perú, como país, ver las alternativas, las salidas a esto. Y en ese sentido, de forma inmediata, en relación a los fertilizantes y al petróleo, hay medidas que el gobierno, bueno, no las puede tomar porque justamente esa constitución que están debatiendo impide que el Estado pueda participar y tener iniciativa en ese sentido. Por eso es que se pide el cambio de la constitución, porque ha hecho del Estado un ente pintado en la pared que no tiene ninguna participación ni poder de decisión sobre los asuntos peruanos y se los deja todo al sector privado, que es el que administra, dirige el Estado. Entonces, por eso es que se pide ese cambio de constitución, no por otros motivos. Bueno, en ese sentido, por ejemplo, en el caso de los fertilizantes, como dijo Héctor, Cachimayo, Fertiza o Talara, donde se hacía la producción de grandes cantidades de fertilizantes, y Bayobar, indudablemente que era un proyecto que se abandonó, pero que se debe y se puede retomar. Por ahí he leído que el gobierno ha aprobado construir una planta en Bayobar para hacer aprovechamiento de esa roca fosfórica para producir fertilizantes. Entonces, pero eso son inversiones a mediano, a largo plazo, pero de forma inmediata tenemos sitios de donde podemos, países donde podemos traer esos fertilizantes. Es el caso concreto de Bolivia y es el caso de Venezuela. Ellos tienen grandes cantidades de fertilizantes. Claro que en este momento se están disputando la mercancía muchos de los países igual que nosotros, ¿no? Pero de ahí es donde nosotros tenemos que recurrir inmediatamente para lograr ese fertilizante, para lograr la independencia alimenticia. Se anuncia en el mundo que en estos próximos años va a haber un problema de hambruna, de carestía, de producción de alimentos. Y no es exagerado decir que se hablan ya de cifras de millones de personas que han de perecer solamente por no tener que comer. 250, dicen uno, otros 270, otros hablan de mucha mayor cantidad de millones de personas en el mundo que morirían por esta situación. Igualmente, en el caso tenemos la suerte que se está concluyendo la construcción de la refinería de Talara, y ahí, que es una planta muy importante porque procesa un petróleo que tiene unas características muy especiales, que es la del petróleo peruano, que es de altamente pesado y con una composición muy alta en azufre. Entonces, no todas las plantas de refinerías pueden procesar ese tipo de petróleo. En el caso de Talara, que se supondría que debe ser alimentado por los pozos petroleros que hay en la selva peruana, no lo va a hacer porque eso le pertenecen a empresas privadas que tienen las concesiones, y a pesar de que vencían en estos momentos, en estos meses, sus concesiones, el Congreso está aprobando una ley para darle 10 años y prorrogable por 40 años más la explotación de esos pozos petroleros, y donde se estipula que ese petróleo que sale, que es nuestro, que sale en nuestro subsuelo, al salir y al vendérselo, en este caso a la empresa peruana, se lo estaría vendiendo a precios internacionales, o sea, lo que cuesta el petróleo en ese momento en el mundo, vale decir $100 o más, ya sea de Arabia Saudita, ya sea de Ecuador, ya sea de Colombia, ya sea de cualquier país. O sea, ellos sacan ese petróleo que no les cuesta ni $25 sacarlo y ganar, sino que encima nos lo venden a $100 a nosotros para que podamos procesarlos y abastecer en parte el mercado interno, que son más de 200.000 barriles que se consumen diariamente en el Perú y que la producción nacional no alcanza ni a 40.000 barriles diarios. Y en ese sentido, nuevamente, el caso de Venezuela. Venezuela tiene también las reservas más grandes de petróleo en su suelo.
Y ese petróleo justamente tiene las características de las que hemos señalado anteriormente. Y Venezuela es un país que está relativamente cerca a nosotros, cerca a nosotros. Y de ahí se puede traer ese petróleo acá a las plantas y de ese petróleo sacar el combustible, pero también sacar los fertilizantes y sacar más de 1000 derivados que tiene el petróleo. Es una lista impresionante de lo que se puede obtener del petróleo. Entonces, se trata también de que eso debe ser las banderas que nosotros debemos enarbolar. Y básico es lo del agro. Acá lo que nos está salvando y nos ha salvado, y en esta situación que ya lleva 2, 3 años, ha sido la producción familiar del pequeño campesino que ha seguido produciendo, pero que desgraciadamente subsiste nada más de esa producción, porque los precios que se le paga y todo lo demás son por lo demás miserables. 5 centavos el kilo de papa, 10 centavos el kilo de papa, de tal forma que incluso hasta lo dejan podrir porque más cuesta levantar la cosecha y trasladarla y comercializarla, que finalmente se tiene que perder. Entonces, se necesita, es un problema complejo, integral, que se debe tratar, pero que debemos, como prioridad en el país para garantizar el bitute de la población, es la producción agrícola ahora y en los próximos años. Finalmente, para terminar y a modo anecdótico, pero que pinta bien la situación, es la siguiente. En el caso de Uruguay decíamos que vendía eso, Argentina, Brasil. En el caso de Ecuador, el 25% de su producción de plátanos va al mercado ucraniano, va al mercado ruso. Y ahora no puede ir justamente por las medidas que ha impuesto los Estados Unidos. El caso de Colombia, que exporta también muchos productos, pero básicamente flores, tampoco puede exportar esas flores porque no hay cómo hacerlas llegar y porque el sistema financiero, el SWIFT mundial, está vetado para los rusos, los han sacado y entonces no tienen cómo hacer la transacción económica. Entonces, esos productos pueden ser digeridos, pueden ser absorbidos por el mercado latinoamericano. Y entonces también se trata a ese nivel e intensificar el intercambio entre los países de Latinoamérica y aprovechar la diferenciación comparativa entre uno y otro país para traer productos de Ecuador, de Bolivia y como también mandar nuestros productos que económicamente son beneficiosos para ellos, como también traer para acá. Entonces, hay caminos, hay soluciones. En cuanto a la minería, en el caso del Perú, claro, es un país estrictamente o mayoritariamente o preferentemente minero. Y entonces tenemos la situación que tenemos económicamente porque estamos pues felizmente con una cantidad impresionante de minerales, ¿no? Que desgraciadamente se los llevan como roca, como piedra, no le damos ningún valor agregado, no hacemos ninguna transformación, pero aún así, y cobrando impuestos mínimos a las mineras, sí se logra una incorporación, un aporte a la caja fiscal impresionante, fuerte, es el principal aporte, ¿no es cierto? Entonces, eso también habría que contemplarlo y cómo hacer para que sean mayores los beneficios que nosotros como país logremos de esa explotación minera, lograr la participación. Acá han habido antecedentes, tanto en la transformación como en la participación, vía el cobro de mayores impuestos y todo lo demás. En fin, muchas cosas que hablar, pero muy buena la reunión que se ha generado, muy buena la intervención del compañero Oveja y de todos ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias. Pone al debate el tema de UNASUR, ALBA, la unidad latinoamericana. Definitivamente la lucha de la guerra de Ucrania, Estados Unidos, OTAN, Rusia, tiene para largo. Algunos hablan de 2, 3 años, a otros más, hasta 10 años. ¿Por qué? Porque el incremento de armas se está siguiendo y no va a parar. Y creo que no están entregando armas para un año. Mínimo entregan armas para 2 años y va a seguir eso. De modo que el conflicto Oriente-Occidente va a ser de buena duración. ¿Qué implica eso para América Latina? Es la hora de la unidad. Es el momento de unir
este fin de año, este próximo año va a ser de gran movida en Latinoamérica. Y podemos quizá hacer lo que señala Germán, complementariedad, ¿no? Intercambios. Aunque también hay que luchar, porque van a haber también dos bloques. El bloque Colombia, que no creo que jale mucha gente, y el bloque BRICS, que está encabezando Brasil y que ya está incorporándose también la Argentina. De modo que tenemos que aliarnos de alguna forma en el BRICS, probablemente, que sea la salida más segura, para incorporarnos a esta corriente nueva de las nuevas potencias emergentes y trabajar la unidad latinoamericana en la forja de una potencia latinoamericana también, porque podemos tener el privilegio de tener la concentración, la OPEP cobre, la OPEP oro, la OPEP petróleo, con más capacidad regional. En fin, hay momentos de crisis que efectivamente ayudan a pintar un panorama quizá más optimista en el futuro. Yo creo que en esta perspectiva hay que trabajarla, hay que vincularnos más a la gente de UNASUR, al CELAC, al ALBA, y creo que una buena oportunidad va a ser justamente la celebración de los 200 años en Ayacucho, en Pampa de la Quinoa. Estamos convocando a todas las organizaciones populares, sociales, políticas, para hacer del 9 de diciembre en Pampa de la Quinoa un evento popular social por romper la colonización que todavía tenemos. Y creo que es una buena oportunidad que va a juntarse muchos elementos en América Latina que va a trabajar en eso. Va a ser un evento, no quiero hacer con mala comparación, pero una especie de Woodstock andino, en la cual se junte la rebeldía con la música, el canto y la alegría. Esto es importante, trabajar el tema latinoamericano, nos va a envolver, la crisis va a durar, la tendencia alimentaria va a ser mayor, va a ser fuerte, los precios de los alimentos, va a ser una coyuntura que va a aprovechar mucho la derecha, lamentablemente no le ha salido bien en estos instantes, pero va a persistir y va a seguir. Por eso es importante combinar las ambas cosas, el definir un norte para la población, entender bien la situación en la que estamos y trabajar, impulsar medidas de cambio ya que se necesitan hacer para poder hacer efectiva justamente esta motivación importante. Muy bien, vamos a finalizar entonces con la réplica de Enrique y Hilber, que ha sido mencionado en su tema. Adelante, Enrique, y después Hilber, y muchas gracias a todos por su presencia y su participación. Adelante, Enrique. Muchas gracias. Oye, te he escuchado con mucha atención y sí, tocas temas interesantes que lamentablemente están fuera del alcance del gobierno actual, o sea, no te va a entender. No sabe de qué estás hablando, de las alianzas regionales, no, es un tema ajeno. Miren, yo quisiera empezar la réplica, ¿no? Desmintiendo una cosa, o sea, el señor Pablo Castillo no le ha ganado a nadie, Pedro Castillo no le ha ganado. Quien ganó fue la oposición a Keiko. O sea, el que pusieras al frente de Keiko ganaba, aunque hubiera sido Melcochita o Susy Díaz, ¿ya? Ha ganado un profesor que tenía un sueldo bastante bajo y que cree que le han regalado el país con el presupuesto y empezó a despacharse, como lo han denunciado hoy día, algunos ministerios. Un compañero decía, ¿y qué cosa es ser de izquierda? ¿No? ¿Por qué dices que Castillo no es de izquierda? Castillo no tiene ninguna idea de qué es lo que hay que hacer en este país. No tiene ningún modelo. No se da cuenta que él está administrando el modelo de saqueo que fue impuesto por Alberto Fujimori por la sugerencia de los abogados de Pinochet. O sea, esta constitución, ¿no?, fue trabajada en Santiago de Chile, en los estudios y esto me lo contaron a mí amigos de los bancos chilenos, en el club de la Unión de Santiago, ahí en la Alameda O'Higgins, ¿no? Estaban haciendo una constitución, y yo decía, pero eso no va a pasar. Me decían, no van a tener que dar un golpe de Estado, y dieron el golpe de Estado. O sea, los chilenos sabían perfectamente la constitución que estaban fabricando para comerse la economía peruana. Y esto no está siendo desmontado. Por ahí han dicho que no puede nada porque el Congreso, no, sí puede, ¿ya? Y esto es algo que los jueves habría que consultar a los compañeros que están viendo el tema constitucional. Creo que es el artículo 118 que permite que el presidente en situaciones de emergencia como la actual pueda tomar medidas excepcionales, ¿ya?
Y una medida excepcional, por ejemplo, tendría que ser comprar los insumos que el Perú necesita. Mira, tenemos, no sé si la cifra es exacta o si ya gastaron algo, pero 90.000 millones de dólares de reservas internacionales netas. No se puede tomar unos 5.000 millones para comprar los insumos que vamos a necesitar en los próximos, años. No se puede tomar otros 5.000 millones para combatir la anemia y la desnutrición infantil, para construir carreteras, para centros de salud y para todo lo que se necesita. No estoy hablando de construir el socialismo, estoy hablando de un gobierno que se preocupa porque el modelo responda a los intereses nacionales, ¿no? Entonces, dinero hay. ¿Por qué los mantienes afuera? Porque están coimeando a los que permiten el depósito a plazo fijo los próximos 5 años. Eso es lo único que explicaría. Ahora, el señor Castillo nos viene con un cuento, una propuesta que emocionó al pueblo, que iba a renegociar los contratos mineros, que iba a anular los contratos ley, que iba no más pobres en un país rico, que la segunda reforma agraria, que la lucha contra la pobreza, que la Constitución, nada ha hecho. No ha hecho absolutamente nada. Desde el primer día, ¿no? Se arrodilló ante el sistema, se arrodilló ante la CONFIEP, y eso hay que entender. O sea, seguir engañándonos que este es un gobierno de izquierda, este no es un gobierno de izquierda, no tiene una sola medida de izquierda, ¿no? Y la presencia de personas que se puedan decir marxistas que no han leído marxismo, ¿no? Simplemente no han leído marxismo, no tienen la más mínima idea, y la experiencia del señor Cerrón está en la fiscalía. O sea, lo que nos puede mostrar el país como gestión exitosa está en la fiscalía, como bandas organizadas. Entonces, no nos engañemos. Miren, mientras nosotros hablamos, ¿no? Han violado 4 niños, pues, ¿no? Porque en este país se viola 2 niños por hora, según las estadísticas. ¿Hay alguna política del Estado? El gobierno no puede hacer nada, el Ministerio Público no puede hacer nada, no puede hacer nada porque si no cambias la Constitución, la policía no va a funcionar. O sea, 1.500 niños van a ser violados durante el gobierno del señor Castillo, y no hay una política pública para eso. O sea, ya ni siquiera se necesita ser de izquierda, ¿no? O sea, ¿qué tiene de izquierda este señor? ¿Qué hay que hacer? O sea, y si nos vamos al tema minero, ¿no? Oye, en este momento un gobierno nacionalista de izquierda debería estar juntando oro. Debería estar juntando oro. ¿Ah? ¿Qué dices? Debería estar juntando oro, ¿no? O sea, impidiendo que el 80% por lo menos se quede en depósito físico en el Banco Central de Reserva, ¿no? Porque estamos en una situación de emergencia mundial. No, acá no entiende qué cosa es el oro en el negocio, no entiende el tema de estoquear cosas, no entiende el tema de que hay que producir más y que hay que sustituir importaciones, y tenemos plata para eso, ¿no? No entiende que ni siquiera cuál es el papel del Banco Central de Reserva. O sea, cuidan la inflación, cuidan la estabilidad monetaria, pero no le dan una tarea para producir, que también la moneda sirve para alentar la inversión, para alentar la producción. O sea, acá, y al compañero que estaba quejándose que digamos, sintió que yo tenía un tufito medio anticomunidad, yo le digo una cosa. O sea, ¿qué cosa han hecho creo que Cuajones, que secuestraron a los obreros les quitaron el agua 50 días? Y nadie hacía nada, ni el gobierno, ni la policía, ni la fiscalía. ¿Qué le quedaba a los mineros? Armarse con metralletas y salir a disparar a la comunidad de campesinas, que le estaban rompiendo el agua, que estaban matando a su familia. O sea, esa situación digamos, de desorden es culpa de este gobierno de incapaces, que no entiende nada de nada. Defenderlo es un suicidio, ¿no? Y claro, como dije al comienzo, Chibolín le hubiera ganado a Keiko, porque íbamos a tener que votar por Chibolín antes que reponer a Keiko. Pero estos han sido tan incapaces que ni siquiera han sido capaces de cuadrar a Repsol con el tema de la contaminación en Ventanilla, que por lo menos debieron entrar a la fábrica, tomarla y manejar ellos mismos, pero no, están pidiéndole disculpas a Repsol para que por favor no tires más la arena, no me hagas juegos, ¿no? Son tan incapaces que ni siquiera
Por coimear no hay pasaportes, por coimear no hay tarjetas en el Banco de la Nación, tarjetas de plástico para los cajeros, no hay, ¿no? Entonces, ¿de qué estamos hablando? De un gobierno incapaz, ineficiente, antipopular, antinacional, ¿no? Que de izquierda no tiene nada. Y yo te digo, en otras circunstancias, en otros siglos lo hubieran fusilado, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se puede producir? O sea, un desborde popular. O sea, que se vayan todos. Que se vayan todos. ¿Y qué ponemos? Entonces, ahí hay que construir una dirección política para el pueblo peruano. Hay que darle una alternativa, un programa de gobierno, un programa de emergencia. Yo creo que ha llegado el momento, en serio, compañeros, que tenemos que empezar a pensar cómo diablos iniciamos un proceso de transición para sacarlo este incapaz, que es un peligro, porque yo les digo una cosa para los entusiastas que creen que es de izquierda. En los próximos 100 años jamás van a votar por un maestro. Nadie va a querer votar por algo que huela a izquierda, ¿no? Así como Sendero Luminoso nos malogró a Mariátegui y nos malogró las banderas rojas y los gritos de revolución, de la misma manera, este señor Castillo está estropeando todo el trabajo de un siglo de lucha popular, ¿no? O sea, por culpa de él, estamos condenados a fracasar y a decir, no, yo no soy de izquierda, yo soy de centro, ¿no? Yo soy de centro y vamos a buscar, ser nacionalista ya es un insulto, ¿no? Entonces, mientras la economía peruana la siguen manejando, porque no es capaz ni siquiera de hacer que las farmacias hagan turno en la noche, ¿no? No es capaz de hacer absolutamente nada, ¿no? Yo no digo que se enfrente contra los poderes fácticos, pero francamente es tan incapaz que ni siquiera teniendo el Canal 7 con 5 canales y medios de comunicación y pudiendo crear más, él se dispara al pie. Entonces, es un ineficiente, es un incapaz, no es de izquierda, no tiene una sola medida de izquierda, y si me viene con un tema, él sabe perfectamente que el tema de la reforma constitucional o el cambio de la constitución se lo van a rechazar, porque simplemente le van a decir, es improcedente porque no, la constitución no establece un referéndum para una nueva constitución, ¿no? O sea, se lo van a decir, él sabe perfectamente, entonces le va a echar la culpa al Congreso. Y esa guerrita entre el Congreso y entre el Parlamento y Palacio de Gobierno nos está desgastando. Entonces, internacionalmente estamos perdiendo capacidad de endeudamiento, estamos perdiendo en las bolsas de valores, nos estamos desprestigiando, y tengo un señor que declara pues, que hay 1.200 países, ¿no?, en el planeta Tierra. O sea, ¿qué podemos hacer? O sea, sostenerlo ahí con el cuento de que vemos a un Evo Morales peruano, no es, pues, tampoco es Hugo Chávez, tampoco es Fidel, no es, ¿no? Es un maestro oportunista que ganaba 1.500 y que ahora gana 15.000, y con sus sobrinos se ha empezado a abrochar todos los proyectos en el sector de transporte y vivienda, que es donde se puede robar. Y que se puede robar también en el Ministerio de Salud, y que también están robando. Entonces, más de lo mismo. Hay que ser realmente bien incauto para decir que este es de izquierda. ¿Qué tiene de izquierda? La izquierda lo apoyó, sí, pues, como lo apoyó Ollanta y como lo apoyó a Kuczynski, ¿no? Y como apoyó a Fujimori, ¿no? En el momento en el momento que planteó tecnología, trabajo y honestidad, ¿no? O sea, se olvidan de que yo fui era candidato, por si acaso, y yo me opuse al apoyo a Fujimori, porque lo conocíamos de la Asamblea Nacional de Rectores, porque lo conocíamos de la agraria, ¿no? Pero la izquierda entusiasta se embarcó, y hasta que la votaron, pues cuando la votaron, la izquierda ha cometido un montón de errores, y uno de ellos es no haber construido la unidad, como se ha dicho, no haber construido un programa, un proyecto, y ahora estamos pagando los platos rotos. Pero que no me vengan a mí que el señor Castillo es de izquierda. Muchas gracias. Muy bien, adelante, Hilario. Había sido mencionado también, ¿no? Creo que perdió señal. ¿Cómo está? Muy bien. Entonces hemos, ¿alguna intervención adicional?
Señor Jorge, por ahí había Adelante. no, había una señora que quería intervenir. Había una señora, Echevarría. Adelante, Sandra. Sí, Sandra. La única Echevarría que hay es Buenas Sandra. noches Sí. a todos. Sí, adelante, Sandra. Buenas noches. Sí, realmente el evento al cual ustedes han enfocado sobre la coyuntura política en nuestro Perú. Como muchos de ustedes han dicho, está el tema de la Constitución, está el tema también de la corrupción, pero yo quisiera comenzar sobre lo que han citado varias veces, ¿no? O sea que peor hubiera sido que entrara la señora acá. Bueno, eso también nosotros desde el Macro Sur del Perú, el 2011 elegimos la opción de la gran transformación, que finalmente se convirtió en la gran traición. Igualmente el 2015 entró PPK para que no entrara la señora Keiko. Y en esta oportunidad ha entrado el profesor Castillo. Acá lo que tenemos que hacer como solución es hacer un diagnóstico claro, como nosotros lo venimos haciendo desde la década de los 90, en que todavía, antes de que se aprobara esta Constitución de 1993, le salimos al frente. Pero lamentablemente, con un aspecto que habría que revisar, porque realmente hasta qué punto fue elegida con claridad, no lo tenemos. Siempre le hemos considerado una Constitución espúrea, pero acá vemos que la mejor alternativa que nosotros la vimos y la planteamos durante los 90, la década de los 2000, de los 2010, y que un gran grupo de dirigentes la tenemos, es de que la propuesta nuestra fue un referéndum para tener que restituir, se consultara a la población, la restitución de la Constitución de 1979 y su optimización. ¿Por qué? El 2011 es donde se ha mostrado prácticamente el mayor porcentaje de población que quiere grandes transformaciones. Hemos llegado al 33% de la población nacional en esas elecciones. Hablemos de las primeras vueltas, que son las reales. En estos momentos, de todo el electorado nacional apto para votar, el profesor ha salido con 10.1%. El otro partido que le sigue, Juntos por el Perú, 4.1%, es decir, de 33% se ha descendido prácticamente al orden de 16%. Esa es la realidad. Nosotros con ese 33% optimistas, pero continuamos, o sea, la salida no era la Asamblea Constituyente. ¿Por qué? Porque en el mejor de los casos, los constituyentes a ser electos y que queríamos los cambios trascendentales, fundamentalmente de excluir este programa de ajuste estructural y las políticas del consenso de Washington, que son la filosofía de la globalización neoliberal y que es como deberíamos tratar. Ya no hay izquierdas o derechas, es el siglo pasado, ahora es quiénes están con la filosofía de la globalización neoliberal y quiénes no. Entonces, ante este análisis nosotros dijimos, definitivamente no vamos a tener mayoría en esa asamblea constituyente. ¿Y cuál va a ser el resultado? Simplemente que va a haber una serie de mezclas en el mejor de los casos, pero finalmente, dada la, valga la verdad, ignorancia mayoritaria de quienes entran al Congreso, de que no hay requisitos en la ley electoral, porque de los debería haber en este siglo, que estamos ya en una era del conocimiento y donde la solución es la gratuidad de la enseñanza en todos sus niveles para homologar la cuestión de oportunidades. Entonces acá, ¿qué era? ¿Qué resultado iba a tener? Afianzar el modelo de la globalización neoliberal. Ese iba a ser el resultado. Entonces, ante eso, ¿cuál era la solución? Por lo menos teníamos un consenso de esa Constitución de 1979, que no está contaminada con todos esos cambios que se han hecho para instalar ese programa de ajuste estructural, que deviene todavía de pensamientos y que lo hicieron, digamos, profesamente desde el contexto de una mirada geopolítica que después hemos visto sus resultados.
la instauraron desde 1970 a nivel planetario. Nosotros la hemos instaurado en 1993. Chile la comenzó en 1970 mismo. No voy a entrar a esos detalles, pero ahora nos vemos ante una discusión similar. Entonces, nosotros vemos ante una realidad tangible de cómo están las organizaciones sociales en nuestro Perú profundo, en el macro sur, que han sido implosionadas, han sido fracturadas por la corrupción, comenzando por Odebrecht el año 2012, es donde ha sido con mayor contundencia, pero donde todavía, digamos, tratamos de conservar, de rehacer, de recuperar. Nos vemos ante esta situación que esta Asamblea Constituyente realmente de darse, simplemente en el caso óptimo, que sabemos que obviamente no se va a dar, porque está el candado del artículo 206 de esta propia Constitución, que primero habría que solucionar ese aspecto. Entonces, acá, ¿cuál es la solución? El fortalecimiento de la sociedad civil, de nuestras organizaciones, el tener capacidad para entrar por lo menos pues con más del 50% de un congreso en las próximas elecciones, el tener que trabajar a nivel regional, municipal, pero sabemos a su vez el desmoronamiento de nuestro Perú por la corrupción. Entonces acá lo primero que se debe hacer es luchar contra la corrupción, venga de donde venga. Y acá nosotros vemos desde el Perú profundo con suma preocupación lo que está pasando a nivel nacional. Más allá de lo que digan los medios nacionales, que nosotros acá normalmente sabemos que prácticamente a dónde se inclinan, ni los tomamos en cuenta, pero las discusiones dentro de los medios regionales que son más sinceros, de mayor apertura, la preocupación es los indicios, y es más, ya no son indicios, son investigaciones de la Fiscalía Anticorrupción que está haciendo al entorno más cercano del presidente. Estamos hablando de su familia, estamos hablando de su secretario general, estamos hablando del ministro. Nosotros prácticamente evaluaremos y estamos evaluando esto porque tratamos de levantar nuestra voz todavía el 5 y el 6 de agosto del año 2021, a una semana de la juramentación, cuando este ministro Silva inició el proceso de privatización, la privatización de la señal satelital a 2 MIPES. No hicimos el escándalo que lo hubiéramos hecho con cualquier gobierno, pero sí avisamos a la Contraloría General de la República, porque esto no lo podíamos callar. Nosotros tenemos muertos, ese macro sur que ha luchado por la no privatización de nuestras empresas estratégicas nacionales, y hemos evitado la privatización de todas las generadoras, de todas las distribuidoras de electricidad. Hemos aportado a que no se privatice Napu con el puerto de Hilo, y el mismo Petroperú, a pesar que la privatizaron en un 50%. Y ahora vemos que el Congreso ha aprobado prácticamente la extensión de los contratos de hidrocarburos. Con esta Comisión de Energía y Minas del Congreso y su congresista Alba con su proyecto de ley aprobado. Felizmente todavía no el Pleno, pero voy a terminar con esto. Pero a lo que nosotros nos parece inaudito, inverosímil, pero que se tiene que evaluar a fondo es que esta extensión del periodo de los contratos de hidrocarburos no viene de ahora, viene de antes, viene del 2015 del propio Ministerio de Energía y Minas, cuando era ministra la ministra Ortiz, que está siendo investigada por el caso Lavajato, y que resulta, claro, apoyaba a su viceministro y su director general de hidrocarburos. Este director general de hidrocarburos, que el 3 de abril por este gobierno ha sido nombrado presidente de OFINERMIN, que es el órgano fiscalizador del sector energía y minas. Entonces nosotros decimos, casualidades, tantas casualidades, ¿hasta qué punto, digamos, lo son o realmente qué cosa hay detrás? Porque coincidencias en política no las hay. Entonces yo les pediría que acá tengamos que hacer el análisis fríamente. Muchos de ustedes lo han dicho. O sea, el gobierno desde un inicio ha zanjado. A nosotros, en términos sencillos, en términos incluso de dirigentes con humildad, decimos,
O sea, alguien que entra a una organización política para ser candidato tendrá que estar pues de acuerdo con los planes, con la visión de esa organización política, sea X, Y o Z. Pero aquel señor, una vez elegido, o sea, a través de su premier, y muchas veces también lo ha dicho, o sea que él prácticamente no tiene nada que ver con el plan de gobierno del partido que lo llevó a la presidencia. Y eso en términos éticos, díganme qué es. O sea, allí nomás para nosotros, o sea, fue ya pues tener que abrir la ventana, y abrir la puerta ante qué cosa estamos. Y lamentablemente, en estos momentos, la crisis fundamental, que no podemos echarle la culpa más allá de toda la oposición que están haciendo, como han hecho oposición también a otros gobiernos, al mismo gobierno de la Gran Transformación del 2011. Pero lo que vemos es cosas que no se pueden ocultar ni tapar con un dedo. Y es este aspecto de la investigación de la fiscalía, las órdenes, o bueno, que tienen prácticamente ya tienen cárcel preventiva, y en estos momentos los señores, digamos, están al margen de la ley y son del entorno más cercano del presidente. ¿Por qué no tratamos eso de frente? Porque ese es uno de los primeros problemas nacionales en nuestra lucha anticorrupción que nosotros hemos tenido, por ejemplo, desde el Macrosur. El otro punto es la soberanía nacional, el tener que cuidar nuestras empresas estratégicas, y vemos que las están privatizando. Es más, últimamente que hubo la mesa de diálogo en el Cusco, entre comillas, mesa de diálogo, yo jamás en mis 35 años de lucha social que hemos tenido, nunca había visto un manejo como el que se ha dado allí. Un manejo de la PCM con ONGs. Y bueno, no sabemos qué hay más allá, pero lo concreto es que al menos en la mesa de energía y minas estuvo un director general de hidrocarburos que prácticamente defendía el ingreso de la inversión privada allí. Y nosotros, o sea, respecto, digamos, a lo de la masificación del gas, del tema del gasoducto, del poliducto, decíamos, el sur ha preservado todo esto, este monopolio natural en el macro sur del Perú, para que entre Petroperú. Estamos viendo que estamos ante una actividad de carácter de seguridad nacional. Ya no estamos hablando de seguridad energética nada más, sino de seguridad nacional. Y mucho más, pues, en el marco geopolítico de guerras económicas internacionales que se están viviendo. Y no puede ser que esto no lo vean. Y a la hora de las conclusiones, al ministro actual le han hecho repetir lo que ellos dijeron al inicio, que se promoverán las inversiones en un sector estratégico. Estamos hablando otra vez del equivalente a privatizaciones, cambiándonos el lenguaje, y ni mención de Petroperú. Por supuesto, de un Petroperú con una reingeniería, de un Petroperú reestructurada, como debe ser, y eso es con meritocracia. Una meritocracia que nos las ofrecieron y que no la vemos hasta ahora. Con eso termino. Son temas, yo sé, duros de tratar, pero hay que decirlos. Porque como decía mi madre, solo quien te dice las cosas así, aunque duelan, solamente las personas que te quieren te van a decir la verdad. Entonces acá como sociedad civil y en mi condición de presidente de la Comisión Técnica de los Frentes Regionales del Macro Sur del Perú, yo hablo con la verdad, o sea, con un diagnóstico que sé del marco geopolítico, del marco político que deben tener, pero hacia una visión de por lo menos una brújula, un norte que se le dé a nuestro Perú, un norte que se le quitó con la Constitución del 93, que no lo tenemos desde entonces, y que ahora también las políticas no están claras, el norte no está claro. Nosotros vemos que estamos en más de lo mismo. Con eso termino. Gracias.
Adelante.